Listo. Aquí está para que inicie. ¿Me puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Claro? Bueno, ahí estamos los integrantes y bueno, puede pasar posteriormente a... Y bueno, le voy a mencionar cómo se define el concepto de autismo, trastorno de autista espectro, no, perdón, el trastorno espectro autista. Ajá. Y bueno, existe aquí un autor en el que adoptó este concepto, que en 1943 publicó un artículo y mencionaba que eran una incapacidad en el cual era evitar relacionarse con los demás. Podía haber, bueno, existe más bien alteraciones dentro del lenguaje y posteriormente podían tener como acciones movimientos repetitivos que no estuvieran como que centralizados a lo que en su momento tienen a... Ahí lo tienes. hacer. No tienen una finalidad. O sea, los movimientos que hacen no tienen un sentido. Un sentido evidente. Ok. Y bueno, si puede pasar en la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, eso fue como un concepto visualizado socialmente, podríamos llamarle de esa manera. Posteriormente sigue un concepto que se relaciona más como a lo biológico. Y bueno, menciona que son alteraciones heterogéneas del nivel neurodesarrollo, que esto implica cuando ya sea la transformación del desarrollo que va teniendo el individuo con el paso del tiempo. Y bueno, esto puede iniciar desde la vida dentro de que se está formando el embrión, o posteriormente se puede encontrar ya primeros años de vida del infante. Y pues obviamente también se relaciona con alteraciones de encuentros entre comportamientos que se puede extender socialmente y actividades que se relacionen en que ellos mismos puedan hacer. A ver, Miriam, te estás haciendo medio bolas. En resumen, ¿el autismo qué es? Biológicamente, le digo que el concepto se basa a alteraciones heterogéneas a nivel neurodesarrollo, que se pueden iniciar posteriormente los primeros años de vida y obviamente va a seguir transcurriendo durante la vida del individuo. Posteriormente, el neurodesarrollo implica cómo se desarrolla el proceso de crecimiento y evolución del sistema nervioso sobre, pues obviamente, las neuronas. Sí, y según a nivel biológico, ¿cuál es el daño que tienen los espectroautismos? Pues se supone que son como problemáticas, ya sean dentro de lo que es la formación sobre el tubo neuronal o partes del cerebro que no puedan ser bien desarrolladas. Sí, ¿cuál es la parte del cerebro que no tienen bien desarrollada? ¿Qué es lo que encontraste? Creo que es el desarrollo del tubo neuronal, creo. ¿Realmente viste eso? Bueno, es que busqué aparte lo que era el concepto de neurodesarrollo. Neurodesarrollo es el desarrollo del sistema nervioso, claro que sí. Eso lo vimos incluso en el semestre pasado. La cuestión aquí es que me estás diciendo, sí es cierto, hay un concepto a nivel del neurodesarrollo en la cuestión del espectroautismo.
Nada más que el espectroautismo es tan... Ahora sí que tiene tantos estudios porque a nivel cerebral no se encuentra ningún tipo de falla. O sea, lesión neurológica como tal no se han encontrado en las personas espectroautistas. Entonces no puedes hablar de que sea relacionado a un tipo de lesión neurológica. Sí hay concepto a nivel del neurodesarrollo, pero no hay evidencia física de que hay algo que no se ha desarrollado bien en el cerebro. Podemos hablar en cuanto a funcionalidad. En funcionalidad en la funcionalidad neurológica es donde está el problema, pero no a nivel orgánico. Okay. Ahí nada más era esa cuestión que necesitábamos aclarar antes. Ok. Bueno, esa ya sería mi parte. ¿Paso a la siguiente entonces? Sí. Perfecto. ¿Ahí? Ahí. Bueno, entre los síntomas y características podemos encontrar que estos niños presentan menor contacto visual, también falta de respuesta cuando los llaman por su nombre o indiferencia cuando los llaman sus padres o las personas que están a cargo de él. También puede suceder que se desarrollen normalmente durante los primeros meses y años de vida, y a partir de ahí es que se empiezan a volver agresivos o introvertidos, e incluso pueden llegar a perder habilidades de lenguaje que ya habían desarrollado. Estos niños se presentan más o menos a los 2 años. Algunas otras características son que pueden tener dificultades en el aprendizaje o tener signos de inteligencia inferior, o en caso de tener un nivel de inteligencia normal y alto, puede ser que tengan problemas para comunicarse, para aplicar sus conocimientos hacia situaciones cotidianas, o también adaptarse hacia situaciones sociales. Otras de las características es que se resisten a abrazos y caricias, también que prefieren jugar solos, como que se quedan en su propio mundo. Así es. Tampoco hacen juegos de simulación. Esto es como en el caso de las niñas que juegan a la cocinita, a alimentar a los bebés. Ese tipo de juegos ellos no lo hacen. También realizan movimientos repetitivos, tienen estos como son balancearse, girar o mover las manos. Esos son los movimientos estereotipados: el girarse, aplaudir, mover las manos. Esos son los movimientos estereotipados o repetitivos de los que hablaba Miriam al principio, que no tienen un objetivo. O sea, aplauden, pero el aplaudir en ese momento no tiene un sentido o no va dirigido a una meta. Claro. Otro también puede ser que realizan cosas como autolastimarse, como son morderse, rasguñarse, golpearse en la cabeza. También no muestran mucho emociones, expresiones faciales, y por esta razón tampoco llegan a interpretar estas expresiones corporales de las demás personas. No hay reciprocidad emocional. Exacto. Y desarrollan rutinas o rituales específicos y se alteran con el mínimo cambio. Son muy rígidos. Sí, son muy rígidos. Otra cosa también es que no pueden mantener conversaciones por largos tiempos, repiten palabras o frases, pero no comprenden mucho cómo se usan en el contexto. También que tienen preferencias hacia ciertos alimentos. Esto puede ser dependiendo de la textura. Y bueno, eso sería todo por los síntomas. Ok. ¿Esto ya lo pasó? Perdón. Ok, no, me equivoqué. Bueno, son más sensibles a la luz, al sonido
o al contacto físico, pero también no suelen hacer mucho caso, se ponen como indiferentes hacia el dolor y a los cambios de temperatura. Otra cosa es que son malos coordinando, pueden mostrarse incluso como torpes o tener lenguajes corporales extraños, como ya habíamos dicho, que suelen ser muy rígidos. Y ahora sí. Ahora sí, ¿ya lo paso? Ok. Sí. Bueno, dentro de las problemáticas que tienen estos niños dentro del aula, está como primero dificultad de entender las reglas de interacción social, cuándo y cómo intervenir en el aula, es decir, que les cuesta trabajo poder seguir algún patrón o alguna indicación que les pueda dar la maestra o profesor. Puede ser infantil e inocente, interpreta literalmente lo que se dice. Esto quiere decir que pues no entienden como el sentido figurado de las palabras. Un ejemplo sería como que yo le digo al niño que me congelo de frío y él realmente va a creer que me voy a congelar. Así es. Por ese sentido no encuentran el sentido figurado de las palabras. Así es, tienen todavía el pensamiento concreto. Ajá. Dificultad en leer las emociones de los otros. Tienen esa característica de que les cuesta trabajo poder definir cuando una persona realmente está triste o está feliz, sino que simplemente están como fijos, no pueden distinguir entre las emociones, les cuesta trabajo. Carece de tacto y tiene problemas con la distancia social. Pues realmente no tiene como esa libertad de poder acercarse o que las personas se puedan acercar a él. Tiene como pues esa característica de no poder interactuar con las demás personas que están en el aula y suele aislarse. La siguiente, por favor. Dentro de las estrategias en el aula está aprender a entender y reaccionar a las demandas comunicativas del aula, aprender habilidades de comunicación funcionales de la vida real, potenciar la finalidad interactiva en las conversaciones, el compartir gustos, aprender habilidades de autocontrol, relajación y espera, y formar un autoconcepto positivo y fuerte. ¿A quién? ¿Hacia el niño? Ajá. Estas estrategias están como, pues obviamente dirigidas para el niño, para que él pueda tener una mejor integración dentro del salón de clases y que no le cueste tanto trabajo poder entender y poder interactuar con las demás personas o con sus demás compañeros. Ok. Ok, la función del psicólogo. El psicólogo tiene una parte muy importante porque él es el que tiene que formar al maestro, al docente, para poder tratar al niño. Tiene que hacer que reconozcan cuáles son sus deficiencias y cuáles son sus capacidades. También tienen que determinar las necesidades de cada alumno a través de evaluaciones especiales que evalúen su desarrollo evolutivo, su motricidad, como habían dicho, tiene deficiencias en eso, su capacidad para poder convivir con sus compañeros, para el habla, para que se concentren en las clases. Eso sería más que nada la función del psicólogo educativo en una escuela, en un aula. La siguiente, por favor. Claro.
Profesor. Y la función del profesor, como mis compañeras anteriores decían, bueno, la anterior, o sea, Joana, el maestro tiene que encargarse de hacer que el alumno conviva para que no se sienta, o sea, para que tampoco se sienta, pero también tienen que adaptar sus propias clases para que el niño empiece a aprender, tienen que ser más, hacer que el niño les preste atención para que ellos puedan tomar la clase, tienen que hacer que el niño conviva, que no irle enseñando lo que es convivir, irle enseñando que cuando esté afuera también va a convivir con más personas. Y si no empiezan desde la escuela formándolo el maestro, le va a costar más en un futuro. Entonces, esa vendría siendo la función del profesor en el aula de clases de la escuela. Okay. Creo que actualmente se ha implementado la regla de que, bueno, a los niños con discapacidades intelectuales los mandaban a USAER, ¿no? Y los tenían en ese lado no conviviendo con las personas de su salón. Y ahorita me parece que ya implementaron eso de que los niños van a estar todos juntos. Uh-huh. Y van a, o sea, pues tienen que interactuar con sus demás compañeros y no van a estar aislados por otro lado. Eso sí, esa precisamente es la idea realista de la inclusión. La inclusión es realmente incluir a los alumnos con ciertas especificaciones educativas o necesidades educativas dentro de un entorno normal y promedio de un salón de clases. Y ahí vamos al tema que vamos a abordar la siguiente semana, de lo que realmente es una educación especial. ¿A qué nos referimos con la educación especial y cómo lo debe de abordar los psicólogos en el campo educativo? Porque educación especial ha tenido un concepto que ha evolucionado a través de los años. Desde ser que tenían que hacer a fuerzas escuelas aparte. Para empezar, antes no eran ni escuelas, eran solamente centros de capacitación o centros de integración con otros niños con otras deficiencias. Y luego nada más era de que iban a la escuela promedio 1 o 2 veces a la semana. O estar en la escuela pero no dentro de los mismos grupos de los demás niños. Entonces ha ido evolucionando a través del tiempo. El tema que les tocó a ustedes del espectro autismo es uno de los más complejos, porque todas las características, síntomas que ustedes me han expuesto no están mal, son correctas. La cuestión es que no todos los niños espectro autista compatibilizan con los mismos síntomas. No hay ningún niño espectro que tenga los mismos síntomas que el otro. Sí. A diferencia, por ejemplo, de otros tipos de trastornos u otros tipos de problemáticas, entre los más comunes que se encuentran dentro de las escuelas es el síndrome de Down, que tiene las mismas características, tiene mismas especificaciones, inclusive tiene rasgos físicos visibles que los caracterizan. En cambio, el espectro autismo es uno de los síntomas, curiosamente, a pesar de que no tienen una evidencia física visible, son de los más estigmatizados y más rechazados, inclusive más que los Down, porque su problemática es la cuestión de la interacción social, y esa interacción social es la principal barrera que tenemos con estos niños, porque todavía los chicos con síndrome de Down son muy sociables, quieren integrarse, son mucho más condescendientes, de querer quedar bien, querer hacer las cosas bien. Y en cambio tenemos todo lo contrario. Los niños que espectro generalmente son muy necios, son muy egocentristas de estar en su mundo. Por lo tanto, a ellos no les interesa quedar bien porque no entienden las normas sociales, o no parecieran que no les interesa pertenecer al grupo. No en todos los casos, pero es generalmente la normativa. Por lo tanto, cuesta mayor trabajo integrarlos dentro de un salón de clases y hacer adaptaciones mucho más puntuales para lograr un convivio
exitoso entre sus compañeros. Eso sí, cuando ya le encuentran el ritmo, ya encontraron un clic con estos niños, tienden a ser muy buenos estudiantes. Va a depender también de los niveles de autismo. Creo que ese fue el punto que se le saltó, el mencionar los niveles de autismo. Existen diferentes niveles de autismo. Existen autismo de nivel 1, 2, 3 y 4, o también el leve, moderado, grave y profundo. Los profundos son aquellos espectros que ni siquiera hablan. O sea, ya es una cuestión sumamente especial y difícil. Pero dentro del espectro hay tanto chicos muy funcionales como otros muy disfuncionales. Así como antes se tenía el estigma de que a fuerzas los espectroautistas son genios. Son genios no comprendidos. No necesariamente. Hay niños espectro con coeficientes intelectuales muy elevados, como con coeficientes intelectuales promedios o hasta bajos. En eso hay una gran variedad. La problemática es cómo medir su nivel intelectual en los que no hablan, en los que pareciera que no te comprenden. No podemos determinar que realmente su CI sea bajo. Esa es una cuestión, un misterio que hasta ahorita todavía no han logrado cómo determinar la inteligencia en ellos, porque desgraciadamente las pruebas de inteligencia que existen para este grupo de niños no hay algo que sea específico para ellos. Se tiene que evaluar igual como se evalúa el resto. Entonces podemos llegar a determinar una inteligencia pobre en alguien que a lo mejor no la tiene, pero no tenemos la prueba con qué hacer. Ok, ¿algo más que vayan ustedes a comentar, chicas? En los salones normales donde no es para alumnos con discapacidades, se crearon unos maestros que se les llama sombras, que son los que apoyan a los niños que tienen alguna discapacidad. Y el primer nivel es el que antes era llamado Asperger, pero ahora le pusieron primer nivel, que es el más leve. Así es, que son los que pareciera que están mucho más en la línea de la realidad y nada más son cuestiones de gustos o ritualistas o ciertos movimientos estereotipados que pareciera no tener sentido, tienen ideas muy poco flexibles. Muy lineales. Así es. De hecho, ¿quién fue quien hablaba? Creo que fue Miriam, que hablaba al principio sobre el desarrollo, ¿no? Ajá, Leo. Ajá, y hablaba sobre que en algunos casos, o creo que fue Gaby, que parecía que había un desarrollo normal, pero luego en los 2 años se veía un deterioro en el desarrollo, ya no hablaba, ya no estaba desarrollando sus etapas normativas como el resto de los niños. Bueno, antes ustedes no sé si lo supieran, en el DSM, en lo que era el DSM-4, existía el trastorno llamado trastorno desintegrativo infantil. Dentro de los trastornos de neurodesarrollo existía trastorno autista, trastorno de Asperger y trastorno desintegrativo infantil. Que ahora ya desapareció el Asperger y desapareció el desintegrativo infantil. Exactamente, y todos quedaron dentro del espectro autismo. Ese era el trastorno desintegrativo infantil, que las primeras etapas de la vida del niño hasta los 3 años eran normales. Tenía todos los hitos del desarrollo normal. Pero pasando los 3 años, hagan de cuenta que había una pausa y retroceso. El niño dejaba de hablar, el niño se dejaba de relacionar normalmente, el niño dejaba de tener ahora sí que éxitos en su desarrollo intelectual, lenguaje, etcétera. Y no había evidencia neurológica evidente de que hubiera un daño o una lesión. Ya por eso se dejó de llamar desintegrativo infantil, quedó dentro del espectro autista, porque precisamente los síntomas que va desarrollando son parecidos al espectro. Claro, con sus ciertas peculiaridades, pero ese es uno de los trastornos que hasta la fecha sigue siendo más un misterio que una resolutiva. No es muy popular,
sí es muy popular dentro de lo que es la comunidad médica, científica, psicológica. Es uno de los trastornos más populares, pero precisamente es de los más populares porque es de los que son más estudiados, debido a hay tanta evidencia, pero tan poca información. Sobre todo información de resolución. ¿Qué hacemos? Esa es la gran pregunta que hasta la fecha todavía no hay una respuesta clara. ¿Qué hacemos? Pues lo que vaya funcionando. Maestra, yo tengo una duda. Sí, Joana. ¿Los niños con espectro están medicados o utilizan algún medicamento? Algunos sí. Sí, algunos sí. No todos los espectro utilizan medicamentos, sobre todo los que son espectroautistas puros. ¿A quién me hablo con espectroautistas puros? Que no tienen otra problemática aparte. Porque puede tener trastorno espectroautista y aparte tener síntomas de hiperactividad. Ajá. Entonces, lo que se da de medicamentos es para la hiperactividad. No hay medicamento como para el espectroautista, no. Existen los medicamentos para la cuestión de la hiperactividad, de la desatención, para los que se liga a otra posible enfermedad, ¿no? Sí, como también algunos sufren de ataques epilépticos, entonces la medicina que se le da es para la epilepsia o para las convulsiones, pero no es que haya un medicamento para el espectroautismo. O para ciertas manías que pueden ser autolesivas, como las que ustedes marcaban, que sí, algunos tienen movimientos que son de tipo autolesivo, rascarse hasta sangrar y que pareciera que no les duele, o sea, tienen la herida abierta y se siguen rascando, está sangrando y se siguen rascando, no parecen oriendo. Por eso la de su sensibilidad puede ser un umbral muy alto o un umbral muy bajo, ya sea que el niño tenga mucha sensibilidad a los sentidos como poca sensibilidad a ellos. Profe, ya se acabó el tiempo. Ah, sí, ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, chicas, pues sería todo entonces de la exposición. En un ratito voy a subir la suya y mientras vayan a empezar a ver las exposiciones de sus demás compañeros, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. De nada. Hasta luego, chicas. Bye. Bye. Hasta luego.